En el ámbito de la matemática financiera existen diferentes tipos de anualidades según el momento en el que se realizan los pagos. Una de ellas es la anualidad anticipada, en la cual dos pagos se efectúan al inicio de cada periodo. En este video aprenderemos qué es una anualidad anticipada, cómo se diferencia de otros tipos de anualidades y cómo se aplican en situaciones reales. Además, analizaremos su importancia en contextos como arrendamiento, seguros y planes de pago, donde este tipo de esquema es muy común. Monto de una anualidad anticipada. Primero, ¿qué es una anualidad anticipada? El monto de una anualidad anticipada es el valor futuro que se obtiene al realizar una serie de pagos iguales que se efectúan al inicio de cada periodo. A diferencia de la anualidad ordinaria, en este caso cada pago genera intereses desde un periodo adicional, lo que hace que el monto final sea mayor. El monto acumulado de NP rentas anticipadas en las anualidades simples y ciertas es monto igual a renta por 1 más I sobre P multiplicado por 1 más I sobre P elevado a la NP menos 1 sobre I sobre P, donde R es el pago periódico, la renta, N es el plazo en años e I es la tasa de interés anual capitalizable en P periodos por año. Este teorema es el que nos da el libro, pero nosotros realizaremos estos ejercicios utilizando progresiones geométricas. Para poder entenderlo mejor, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio nos dice, ¿cuánto se acumula con 6 rentas mensuales de 7.200 seguidas de 10 quincenales de 4.300 cada una, si los intereses son del 9.81% compuesto por quincenas? Aquí vamos a tener que hacer 3 cálculos en total. 3 cálculos evitando o sin contar la suma final de ambas acumulaciones. La renta que se acumula en los 6 meses, ¿ok? La renta que se acumula hasta los 6 meses. Luego, la renta que se acumula hasta luego de las 10 quincenas y la renta acumulada en las 10 quincenas. Puede escucharse un poco confuso, pero a medida que vayamos haciendo ejercicio se va a ver mucho más claro. Otro punto importante es que el interés que nos están dando, la tasa de interés, es del 9.81, sí, pero compuesto en quincenas. Entonces tenemos que sacar la tasa equivalente para meses. Entonces eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. 1 más la tasa que nosotros no sabemos entre 12, que es la cantidad de meses, elevado a la 12, va a ser igual a 1 más la tasa, que es 0.0981, dividido entre las 24 quincenas que hay en el año, elevado a la 24. Entonces, igual que hemos estado haciendo en otros ejercicios, el 12 va a dividirle al 24 y nos quedaría que 1 más I sobre 12 es igual a 1 más 0.0981 sobre 24. Esto elevado a la 2, 24 entre 12, 2. Entonces, a este de aquí, por alguna razón se puso un 1 ahí. Entonces, a este de aquí le vamos a restar el 1. Nos quedaría I sobre 12 es igual a todo esto menos 1. Y el 12 pasaría a multiplicar y nos quedaría que I es igual a 12 por todo esto. Y cerramos el corchete. Y al resolver esto nos da que la tasa de interés mensual es igual a 0.0983. Ahora sí vamos a dibujar el diagrama de tiempo. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a empezar a dibujar. No, es por otro lado. Cuando son rentas anticipadas o cuando son anualidades anticipadas, el diagrama del tiempo lo vamos a hacer a contrario a lo que normalmente lo hacíamos. Ok, ya lo tenemos. Aquí, en esta parte de acá, es el total. Total de lo que se acumula, total de las anualidades. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Entonces aquí empieza 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hasta aquí
son los primeros 6 meses. Luego nos dice que después de estos 6 meses son 10 quincenas seguidas. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 10 quincenas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para facilitarnos mejor es calcular hasta aquí lo que se acumula hasta 6 meses y luego esto todo junto llevarlo hasta el total. Sabemos que en un mes hay 2 quincenas, por lo cual estas 10 quincenas seguidas que se hacen, 10 quincenas, van a ser igual a 5 meses. Y estos de aquí que son quincenas, estas sí van a ser directamente hacia acá. Entonces, esta primera parte la vamos a llevar hacia aquí, hasta que llegue la última. Y luego toda esta suma la vamos a llevar hasta la 10 quincenas. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Entonces dice que cada renta es de 7.200. 7.200. Hasta aquí 7.200. Aquí se deposita 7.200. Aquí se depositan otros 7.200. Y así sucesivamente. Entonces nos queda que el monto es igual al primer término. 7.200. Este es el mes 1. Voy a poner aquí 1, 2 y así sucesivamente hasta 6. Entonces aquí le ponemos 1 más la nueva tasa que es 0.0983 entre 12. ¿Y esto a cuánto lo vamos a elevar? Bueno, en el mes 1 es el día en que se deposita. En el mes 2 va a tener un nuevo valor, 3, 4, 5, hasta llegar a 6. ¿Cuántos meses se acumuló este periodo? Este monto, quiero decir, esta renta. 5 meses, por lo cual lo vamos a elevar a las. De igual forma, podemos hacer con todos los demás y nos vamos a dar cuenta que esto crea una progresión aritmética. Por ejemplo, 7.200, 1 más 0.0983 elevado a la 4. Uy, aquí me faltó un 2, entre 2. Entonces nos damos cuenta que esto crea una progresión aritmética, una progresión geométrica, quiero decir. Entonces, para encontrar el valor total que se acumula hasta los 6 meses, vamos a tener que usar la fórmula de suma. La suma de los 6 meses que hay aquí va a ser igual a al primer término, multiplicado por R al cuadrado, que es la cantidad de términos, menos 1, pero primero antes lo voy a hacer aquí, ahí está, menos 1 sobre R menos 1. Y vamos a cerrar paréntesis. Entonces tenemos que encontrar el primer término, que ya lo tenemos, que es este de aquí. Y tenemos que encontrar la razón. Y la razón es sencillo, vamos a dividir. La razón, vamos a dividir un término entre el término anterior. La razón por la que le borré el 7.200 es porque este se va a cancelar en ambos casos. Como ambos están multiplicando, se van a cancelar y solamente nos va a quedar es lo de los intereses. Y entonces, ¿qué nos quedaría R? Como estos son los mismos, entonces solamente se copia la base. Cuando estamos dividiendo con exponentes, se copia la base y los exponentes se restan. 4 menos 5 nos da menos 1. Así que esto va a estar elevado a la menos 1. Entonces, ya tenemos la razón, ya tenemos el primer término, podemos hacer la suma hasta los 6 meses. Así que aquí reemplazamos los valores. F sub 6 es igual al primer término, que es este de aquí, multiplicado, vamos a cambiar todo acá,
multiplicado por la razón, aquí está la razón, elevada a el número de términos, que en este caso son 6, entonces lo vamos a elevar a la menos 6, menos 1, sobre la razón, menos 1 también. Entonces metemos todo esto en la calculadora y nos da que la suma o la cantidad que se acumuló hasta los 6 meses es de 44.094.42. Ya tenemos hasta aquí. Hasta aquí se acumuló porque hasta ahí llegaron, o sea, no se depositaron más. Entonces, era realmente necesario tomar todo lo que se había acumulado hasta esta parte de acá. Luego, lo que quedó aquí va a ser, digamos, como una nueva renta, un nuevo abono. Y se va a llevar hasta las 10 quincenas. Entonces, a esto lo vamos a calcular con el interés compuesto normal. Ese monto va a ser igual a la suma de todos estos montos, todos estos abonos, por 1 más 0.0983 sobre 12, elevado, como dijimos, hay 5 meses en 10 quincenas, entonces va a estar elevado a las 5. Y haciendo eso nos quedaría que el monto es igual a 45.930.29. Ya teniendo esto, vamos a poder calcular las quincenas ahora sí. Aquí ya no va a ser necesario hacer ninguna conversión, lo vamos a hacer directamente utilizando siempre las progresiones geométricas, utilizando la suma de progresiones geométricas. Entonces vamos a copiar esto de acá, solo que el valor son 4.300, la tasa es 81, dividido entre las 24 quincenas que tiene el año y elevado a la 9. ¿Por qué a la 9? Porque aquí se hizo el primer depósito. Esto lo vamos a partir ya. Aquí se hizo el primer depósito. Entonces se va a acumular 9 quincenas más. Por eso lo elevamos a la 9. Haríamos lo mismo con los demás, pero como ya sabemos cómo calcular para la razón, entonces vamos a poner directamente que razón es igual a esto de aquí, elevado a la menos. Ahora sí, la suma de estos 10 términos, que sería igual al primer término por, ya esto de acá para facilitarlo más. Aquí. Entonces aquí en vez de 83 es 81, en vez de 12 son 24 y en vez de 6 son menos 10. Y lo mismo abajo, 24. Ahora sí, metemos todo esto en la calculadora y nos da que S sub 10 es igual a 43.799.61. Entonces ya tenemos lo que se acumuló, aquí, lo que se acumuló de aquí a acá, lo que se había acumulado hasta acá y lo que luego pasó hasta aquí. Entonces ya tenemos esto. Esta suma más esta otra suma nos va a dar el total que había al final. Entonces tenemos que sumar, el total va a ser igual a los 45.390.29 más los 43.799.61. Y esto nos da un total de 89.729.90. Y esta sería la respuesta. Si nosotros nos fijamos en las opciones que nos dan en el ejercicio, ninguna es acertada, ninguna es la respuesta que nosotros hemos obtenido. Así que optamos porque la respuesta es otra.
Y así es como nosotros podemos resolver ejercicios con anualidades.